el día de hoy, yo quiero darle gracias a todo esto que Dios pone, pero yo quiero dar gracias a aquel que pone el día de hoy. El día de hoy yo quiero que enfocarme no en lo que Dios me ha dado, sino en el que me da las cosas que tengo. Ahora en este día yo quiero que el enfoque se termine ayer de lo que fue la celebración de Estados Unidos, y ahora quiero celebrar a mi Dios. Ahora quiero que todos nosotros nos enfoquemos en celebrar a aquel que hace todo posible en nuestras vidas. Que si no fuera por Él no estuviéramos, que si no fuera por Él no avanzáramos, que si no fuera por Él no existiéramos. A Él quiero festejar yo en esta mañana. ¿Cuántos están dispuestos a decirle: Señor, te festejo a ti porque tú eres el que haces todo posible? Gloria sea al Señor. En este día quiero que vayamos a Juan capítulo 5. Del versículo 1 al 18 estaremos leyendo en esta preciosa mañana. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y habiendo allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ahí mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque, y cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era aquel que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aleluya. ¿Cuántos han leído esta historia en muchas ocasiones? A mí me ha tocado leerla ya en varias ocasiones, y cada vez que le leo, el Señor siempre tiene algo fresco, algo nuevo para darnos en esta mañana. En esta mañana creo que el Señor nos va a hablar con algo bien interesante que puso en mi corazón para que trajera en este día. En este día tan importante que es el día que el Señor hizo para que tú, para que yo estuviéramos aquí presentes. En este día quiero predicarte sobre el tema: cuando Jesús llega, no importa el estanque. Cuando Jesús llega,
no importa el estanque. En este día quiero hablarte sobre ese tema. Se me hace bien impresionante que este tema, este lugar donde Jesús entra, dice la palabra de Dios que había 5 pórticos. Averiguando y estudiando la palabra me daba cuenta que estos 5 pórticos eran 5 diferentes enramadas alrededor del estanque. Y ahí iban y aventaban a los enfermos. Ahí iban y llevaban a los cojos, a los paralíticos, aquellos que eran un estorbo para la ciudad, para el pueblo. Ahí los llevaban a este lugar. Este lugar estaba lleno cuando Jesús dice que Él iba. Dice, ese lugar estaba repleto. Había enfermos, cojos, paralíticos. Gente que estaba lisiados. Gente que para humanidad o para la gente en común no les servía. Ahí aventaban a la gente. Ahí dejaban a aquellos que no podían ser parte de la sociedad. Pero a mí me atiende algo tan impresionante que Jesús, cuando llega a Jerusalén, dice la palabra de Dios que había fiesta en Jerusalén, había fiesta de los judíos. Pero Jesús no va a la fiesta. Jesús va al pórtico. Jesús va al hospital. El día de hoy, este sería comparado como un hospital. Un lugar donde te están cuidando ya para que tal vez mueras o para que te hagan algún tipo de lucha. En ese entonces, ese pórtico era el hospital que había en aquel entonces. Y dice la palabra de Dios que de vez en vez descendía un ángel, agitaba el agua del estanque, y de una vez que se calmaba el agua, el primero que descendía al estanque era sano. Yo me di la tarea para darte cuenta qué es lo que la palabra dice de vez en vez. Y según los expertos en la palabra de Dios y según la forma que estudia la palabra, me di cuenta que de vez en vez significa cada 3,5 años. Cada 3,5 años descendía un ángel, agitaba el agua y uno solo era sano. Pero no era sano aquel que estaba en línea, era sano aquel que llegaba primero. Dice la palabra de Dios que este hombre tenía 38 años en el estanque. 38 años en un lugar estancado. 38 años esperando por un milagro. 38 años esperando para ser sano. 38 años para que algo sucediera distinto en su vida. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú en tu estanque. O yo no sé cuánto tiempo tengas estancado. Yo no sé cuánto tiempo tengas con tu enfermedad o con tu batalla. Yo no sé cuánto tiempo tengas luchando con algo que quieres ser sano. Yo no sé cuánto tiempo tengas luchando con alguna angustia en tu corazón o en tu mente. Yo no sé cuánto tiempo tengas pidiéndole a Dios que te quite algo. Yo no lo sé. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús llega, Jesús supo exactamente cuánto tiempo tenía ese hombre ahí. Jesús sabe cuánto tiempo tienes tú sufriendo por eso. Jesús sabe cuánto tiempo tú has batallado con eso. Jesús sabe cuánto tiempo tú has luchado con eso. Jesús sabe lo que estás pasando. Jesús sabe exactamente lo que a ti te está sucediendo en el momento que te está pasando. Él sabe, Él no fue a ese lugar por casualidad. Él fue porque Él sabía que este hombre tenía 38 años buscando algo diferente en su vida. Pero te vengo a decir algo. Si este hombre duró 38 años para que llegara Jesús, a mí se me hace algo bien interesante, porque la palabra dice que cuando Jesús llega, Él no le reclama ni le dice: ¿por qué estás tanto tiempo aquí? Y en este día yo por eso quiero decirte algo interesante. Cuando Jesús llega, el estanque no importa. ¿Saben lo primero que sucedió cuando Jesús llega a este hombre?
No le recriminó cuántos años tenía en el estanque, o por qué no era el primero, o por qué no se agilaba para que, o por qué no le decía a alguien que lo llevara, o por qué no, por qué tenía 38 años en un lugar ahí que él tenía algo más especial en su vida. Jesús nunca le recriminó nada. Si te pones a poner atención lo que la palabra dice, que Jesús lo único que hizo es cambiarle el enfoque. Porque este hombre estaba esperanzado a que el estanque fuera su libertad. Porque este hombre, este personaje bíblico estaba esperando a que un día cayera en el agua y que esa agua hiciera algo instante en su vida. Pero cuando llegó Jesús lo único que hizo en su vida fue no decirle nada sobre el estanque, no decirle nada sobre el tiempo que tenía luchando, no decirle nada por qué estás aquí, no decirle nada, tú no perteneces a este lugar, sino que Jesús le dijo: ahora enfócate en mí. Y yo te voy a decir algo: en el momento que tú cambies el enfoque no es tu estanque. El estanque no es tu enfoque. Jesús lo primero que hizo no fue recriminarle, sino cambiarle el enfoque. Y Jesús le dijo: acaba de llegar aquí. ¿Quieres ser sano? El Señor ahora te pregunta a ti en este día: ¿quieres ser sano? 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 Y este hombre, fíjate nada más, todavía lo que sucede con este hombre cuando el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Este hombre empieza todavía a excusarse y decir: Señor, pero ¿cómo voy a ser sano, Señor? Si tengo 38 años aquí y nadie de los que está aquí son buenos para venir a aventarme en el agua. Nadie ha tenido misericordia de mí. A nadie se le ha ocurrido, ni siquiera a un familiar mío, que yo tengo aquí 38 años. Nadie ha venido a tener misericordia de mí. Y para darte algo de información más exacta, la palabra Bethesda quiere decir misericordia o casa de gracia. Él estaba exactamente en el lugar donde tenía que estar. Él estaba en el lugar de la misericordia, en el lugar de la gracia. Él estaba posicionado exactamente donde tenía que estar. Es por eso que Jesús no le recrimina ni le dice: ¿por qué tienes tanto tiempo ahí? Hay veces que el Señor tiene que permitir que tú dures un tiempo en esa situación. Hay veces que el Señor tiene que dejar que tú batalles en ese lugar. No porque Él quiere que eso suceda, Él quiere reforzarte para cuando Él aparezca, tú no le eches la culpa al estanque que fue el que te sanó. Tú no le eches la culpa a que vino un ángel y agitó el agua y fue el que te sanó. Para que tú no le eches la culpa que porque hiciste esto fue lo que te sanó. El Señor a veces permite que tú dures tanto así, batallando con una situación en tu vida, para que cuando Él aparezca, tú le des la gloria a Él, porque Él es el que te va a sanar. Lo único que el Señor tuvo que hacer con este hombre fue cambiarle el enfoque. Porque le digo: tú estás bien enfocado que un día vas a caer en el estanque. Pero a mí no me importa el estanque. Yo vengo a ti porque el movimiento que yo voy a hacer es por dentro. A mí el agua no me importa cuando se agite. Deja que estos sigan ahí esperando su agua. Tú enfócate en mí. Tú enfócate en el que puede hacer todo posible. Y en este momento dice la palabra de Dios que cuando Él cambió su enfoque a Él,
que él entendió que le estaba hablando tenía el poder para hacer las cosas, dice la palabra de Dios que él le dijo: toma tu lecho y anda. En el momento que tú obedezcas al Señor, en el momento que tú des ese paso de obediencia, tú vas a ser sano. En el momento que tú des el paso de obediencia, tú vas a ser sano. En la palabra de Dios se me viene ahora un versículo bíblico para respaldar este mensaje. En la palabra de Dios dice que había 10 leprosos rondando a las afueras de Jerusalén, porque los leprosos en aquel entonces tenían que estar fuera del pueblo, retirados del pueblo, y les ponían una sonaja en el cuello para que supieran cuando venían cerca, para que no se le arrimaran a la gente esa, porque se podían contaminar con la lepra. Pero dice la palabra de Dios que vinieron 10 leprosos a encontrar a Jesús, y Jesús va al encuentro con ellos. Algo que no estaba permitido hacer. Algo que la ley no permitía. Pero bajo la gracia. Pero bajo la gracia no tienes que tener temor. Dice la palabra de Dios que cuando estos hombres se arrimaron a Jesús y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Dice que el Señor Jesús estaba a un lado de ellos y les dijo: vayan al sacerdote y hagan conforme al rito de la ley. En aquel entonces tenían que ser lavados 7 veces y ser purificados para volverse a sanar. Y Él les dijo: vayan al sacerdote y muéstrensele para que sean limpios. Pero la palabra de Dios dice que estos 10 leprosos se dieron vuelta y en el camino fueron sanos. El Señor no está esperando que tú llegues al estanque. El Señor está esperando que tú hagas un paso de obediencia. Rumbo al lugar donde tienes que ir, tú vas a ser sanado. La obediencia sana. La obediencia purifica. La obediencia restaura. En el momento que tú obedezcas a Dios en el paso que tienes que dar, en ese momento tú vas a ser sano. Por eso te vengo a decir, cuando Jesús llega, no importa el estanque. Cuando Jesús llega, no importa la situación que estés pasando. Cuando Jesús llega, no importa el dolor que tengas. Cuando Jesús llega, no importa la circunstancia que estés atravesando en este momento. Cuando Jesús llega, no importa el tiempo que tengas ahí en este lugar estancado. Cuando Jesús llega, tú vas a ser limpio, tú vas a ser libre, tú vas a ser restaurado, porque en el nombre de Jesús todo se sana. Todo. Se va la tristeza. Se va la espera. Porque cuando Jesús llega, tú vas a ser sano. Algo que tenemos que entender aquí bien interesante. Cambia tu enfoque. ¿Qué es aquello que te está robando el enfoque del Señor? A lo mejor tu sanidad está en el cambio de enfoque. Porque una vez que te enfocas en Él, puede ser que en ese momento empiece tu sanidad, empiece tu restauración. Cambia tu enfoque. Fue lo primero que hizo el Señor. No dijo: no te enfoques en el estanque, no te enfoques en el agua, no te enfoques cuando vaya a bajar el ángel. Aquí estoy yo y te estoy haciendo una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? ¿Quieres ser limpia? ¿Quieres ya no dejar de batallar con eso?
Señor te está diciendo: yo lo puedo quitar, yo lo puedo remover, yo lo puedo hacer de nuevo. Tenemos que confiar en Dios. El Señor sigue haciendo milagros todavía. Mientras el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros, el Señor va a seguir haciendo milagros, va a seguir contestando oraciones, va a seguir escuchando a su pueblo, va a seguir inclinando su oído y su rostro para con nosotros, si nosotros seguimos creyendo. Tenemos que seguirle creyendo a Dios, aún como está el mundo, aún como está la circunstancia. Tenemos que seguirle creyendo de que Él sigue todavía sanando y restaurando. Tenemos que seguir creyendo que Él todavía lo va a hacer y lo puede hacer y lo está haciendo. Pero hay veces que de momento, y como decía hace rato, a veces que nuestro enfoque está allá en lo que está sucediendo. Guerras, rumores de guerras, reino contra reino, y ese es el enfoque que estamos haciendo ahorita. Pero el Señor nos está diciendo en esta mañana: cambia tu enfoque, porque esas cosas van a suceder, es necesario que sucedan, pero cuando tú cambias el enfoque, tú ves el mundo distinto, tú ves la circunstancia distinta, porque tú ya no estás pidiéndole a Dios por el mundo desenfocado, estás pidiéndole a Dios por el mundo con el enfoque en Jesús. ¿Cuánto nos hemos enfocado tanto en otras cosas y a Jesús lo volteamos a ver cuando ya no nos queda otra opción? A Jesús es el último que volteamos a ver. El Señor nos está diciendo el día de hoy: cambia tu enfoque. El enfoque tengo que ser yo, el enfoque tiene que ser Jesús, el enfoque tiene que ser la palabra, y seguirle creyendo de que lo puede hacer y de que lo va a hacer. Ese es nuestro enfoque. Cambiar el enfoque de las circunstancias, de lo que está sucediendo. Dios sigue trabajando, nosotros tenemos que seguir trabajando. Algo que dijo ahí el Señor, algo bien interesante, dijo: mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. Él no va a dejar de sanar porque sea día de reposo. Él no va a dejar de hablar porque sea un día sagrado para los judíos. Él es el día de reposo. Él es nuestro descanso. Él es el que sigue obrando todavía. Tenemos que seguirle creyendo, iglesia. 5 pórticos tenía este lugar, 5 ramadas donde llevaban a los enfermos y los dejaban ahí como una especie de hospital. A ver si se fueran sanados, a ver si. Pero fíjate, nomás vamos a pensar en este hombre un momento. Si este hombre se hubiera seguido allí esperando en ese estanque, este hombre muere esperando en ese estanque. Este hombre termina su vida esperando en ese estanque. Pero Jesús no lo iba a permitir. Porque un clamor, una oración de alguien que se acuerde de ti, Dios voltea a verte y dice: alguien tuvo un clamor por ti y viene a visitarte el Señor. ¿Usted cree que nosotros estamos aquí, cada uno de ustedes, usted está aquí por una casualidad? No, es porque alguien estuvo orando. Alguien estuvo orando por usted. Alguien le trajo una palabra que necesitaba. Alguien se acordó de usted en una oración. Y quiero decirles algo: yo me acuerdo de cada uno de ustedes en mis oraciones. De cada uno de ustedes. Hay veces que estamos platicando mi esposa y yo le digo: yo me voy como que estuviera lista, ¿no? Como si estuviera en una escuela y tomo lista. Y empiezo, Dios mío, por persona de los que están aquí. Así me agarro por cada uno de ustedes. Y conozco más o menos las batallas y necesidades, de que entonces las voy presentando al Señor ahí. Es lo que tengo que hacer. Orar por la iglesia, orar e interceder por los demás, interceder por mi propia familia. Yo oro por mi familia todos los días, porque yo sé que un día Dios va a hacer algo con ellos. No importa el tiempo, no importa cuánto pase, el Señor tiene misericordia y algo va a hacer. Amén. Cuando Jesús llega, no importa el estanque.
Cuando Jesús llega, no importa la circunstancia que estás pasando. Cuando Jesús llega, todo eso se remueve. A mí el Señor me hacía ver ciertas cosas cuando leía este pasaje, que en la Biblia nos enseña que había unos apóstoles que iban con Jesús y de repente se levanta una tromba en medio del mar. Se levanta una tromba en medio del mar. Dice que se levantaron las olas que casi volteaban la barca. Pero yo cuando empecé a leer esto me doy cuenta que el problema no eran las olas que se levantaban. El problema no era el mar que estaba furioso. El problema no era que estaban a medio mar. El problema era que ellos estaban enfocados en la tormenta cuando Jesús estaba ahí con ellos. Jesús lo primero que les dice, les recrimina, les reclama, les dice: hombres de poca fe. Jesús no les dijo eso porque no tuvieran fe. Jesús les dijo eso porque todavía con Él ahí estaban enfocados en la tormenta. Todavía Él dentro de la barca y ellos estaban pensando en que se iba a voltear la tormenta. Cuando Pedro camina sobre el agua, dice la palabra de Dios que camina mientras Pedro tenía el enfoque en Jesús. Pero dice la palabra que una vez que él pierde el enfoque, se empieza a hundir. Entonces lo que tenemos que hacer ahora en este día es cambiar nuestro enfoque y ponerlo en Jesús. Hay tormentas, sí. Hay situaciones graves, sí. Y van a venir, sí. Y el diablo nos va a hacer guerra, sí. Y nuestra propia carne lo va, sí. Pero tenemos un Dios que todo lo puede. El enfoque es Jesús, no la tormenta. El enfoque es Jesús, no el estanque. El enfoque es Jesús, no el agua. El enfoque es Él. Yo me daba cuenta, decía yo: ¡ay, Dios mío! Se viene la tromba al medio mar. Y yo todavía puedo pensar: no, pues me siento yo porque no siento a Jesús, no está aquí cerca, no lo siento cerca. Puedo pensar que tal vez ellos podían sentir ese sentimiento de que no está Dios ahorita aquí conmigo, que estoy solo en medio de la tormenta, que estoy solo en medio de la mar, que esta barca se va a voltear porque Jesús no está conmigo. Pero cuando voy y me doy cuenta y leo la escritura, dice la palabra de Dios que Él estaba dentro de la barca con ellos. Él no los había dejado ni nunca estuvo lejos de Él, estuvo dentro. Cuando tu situación sea más grave, Jesús no está merodeando alrededor, Jesús está ahí en tu problema. Jesús está ahí dándote la mano. En el momento que tú te sientes solo o sola, no estás solo ni sola. Él está ahí, dentro de tu barca, dentro de su situación, dentro de tu problema. Él está ahí. Él no te ha dejado ni te va a dejar. Sí hay problemas y se van a levantar muchas, sí, pero Él sigue estando ahí. Yo tengo que cambiar mi enfoque. Sí tengo miedo a veces, sí. Sí sé que soy débil, sí. Sí sé que tengo luchas y batallas, sí. Sí sé que no soy perfecto, sí. Pero sé que tengo un Dios de misericordia. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas todos los días. Y todos los días Él tiene restauración, sanación y tiene algo nuevo para mí. Tú levantas un clamor, Él se va a manifestar. Él va a venir. Él lo va a volver a hacer. Y si te sacó de unas cosas difíciles en tu vida antes, lo va a volver a hacer. Él te ama, porque Él está tanto, está cuidado tuyo. Y al día de hoy yo entiendo que Jesús nos está dando una palmadita para que volteemos el enfoque a Él. Que nuestro enfoque no sea lo que está sucediendo, que nuestro enfoque no sea el problema que me está ocurriendo en mi cuerpo, que mi enfoque sea Él. Que Él sea mi enfoque, que Él sea el que robe mi atención, que Él sea el que robe mi mirada, que Él sea el que tenga mi tiempo. Necesitamos
necesitamos cambiar el enfoque. El día de hoy es eso que tenemos que entender. Cuando Jesús llega, olvídate de los demás. Cuando Jesús llega, déjalo en sus manos, que Él tiene la forma. Amén. Tenemos que cambiar el enfoque. Necesitamos volver a enfocarnos en Jesús. Dios trabaja, Jesús trabaja, el Espíritu Santo de Dios sigue trabajando. Y nosotros tenemos que ser esos embajadores, esos que llevan, que representan, esos que oran, que interceden, que levantan la mano por los que no pueden. Tenemos que ser eso nosotros. Tener misericordia de los demás, amor por los demás. Hacerlo con amor y no por obligación. ¿Sabe? A veces vamos a Dios y nosotros le pedimos a Dios y le decimos: Señor, es que tú sabes lo que yo necesito. Señor, es que tú me conoces y tú sabes que yo estoy necesitada de esto. Sabes lo que yo necesito, Señor. No necesito mencionártelo. Pero sabes que el Señor te está diciendo en esta mañana que le digas específicamente qué es lo que necesitas. Tu oración tiene que cambiar y ser específico con lo que le estás pidiendo a Dios. Dile: Señor, si tú estás necesitado de un cambio en tu vida, sé específico. Dile: Señor, yo necesito algo radical. Yo necesito algo, un fuego en el corazón. Sé específico con lo que estás necesitando. No le guardes a Dios lo que tú estás necesitando. Decláraselo, díselo. Pónselo en sus manos, así como sea. Con tus palabras, con la forma que tú te expreses, así háblale a Dios y dile: Señor, específicamente esto es lo que yo necesito. Necesitamos ser específicos con Dios. No esperar a que Él... No, es que tú sabes, Señor, tú todo lo sabes. Sí, pero Él quiere conversar contigo. Él quiere que tú te le abras el corazón. Él quiere que tú declares lo que necesitas. Por eso le pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? Señor, quiero ser sano. Jesús no le cambia el lugar de donde estaba. Jesús le cambia el enfoque. Jesús no le cambia el lugar donde estaba. Jesús le cambia el enfoque. Jesús no te va a quitar la tormenta o el problema. Jesús no te va a quitar la batalla que estás pasando. No te lo va a quitar el Señor. El Señor nomás te va a cambiar el enfoque. El Señor quiere que te enfoques no en el problema, sino en Él. No en las circunstancias, sino en Él. No en la batalla, sino en Él. No en la enfermedad, sino en Él. Él tiene que ser el enfoque. Aquí se me hace bien interesante porque el Señor no le dice: es que estás en el lugar equivocado. Es que no estás en el lugar donde tienes que estar. No, el Señor no le dice nada de eso. El Señor le dice: es que es precisamente donde tienes que estar. Pero lo único que te falta es cambiar el enfoque. Cambiar la mirada al Señor. Es lo único que te falta. ¿Cuántos tenemos la mirada perdida? ¿Cuántos de repente nosotros tenemos? ¿Cuántos en la oración? Le voy a poner, sea sincero conmigo, dígaselo a Dios. ¿Cuántos en la oración, en vez de enfocarse en la oración, están pensando en otras cosas? Estamos perdiendo el enfoque. El Señor por eso dijo: ve a tu lugar secreto y cierra la puerta. Cuando Él dice cierra la puerta, no significa que entres a un lugar que tiene puerta. Cuando Él dice cierra la puerta, dice significa cierra la puerta a todo pensamiento de afuera y ven con... Él no está diciendo cierra la puerta física. Él está diciendo cierra la puerta a todo pensamiento, a toda amargura, a todo dolor. Cierra la puerta porque en este momento donde estás, santo es. Y en este día quiero que cambiemos eso, que cambiemos el enfoque.
Que el momento que yo cierre la puerta en mi lugar secreto con el Señor, no cierre la puerta al mundo, no le cierre la puerta a la gente, no, que le cierre la puerta a lo que entra en mi pensamiento, en mi mente. Hay que cerrar la puerta. Cuando seguí leyendo, dice la palabra de Dios que cuando lo encuentra en el templo, dice que lo encuentra en el templo. Se me hace interesante porque no todo aquel que recibe un milagro va al templo, pero este hombre fue al templo. Este personaje va al templo a agradecerle a Dios por lo que había pasado en su vida. Pero estando en el templo, dice la palabra de Dios que allí lo encontró Jesús en el templo, y Jesús le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Yo puedo entender, basado en la escritura, que la enfermedad que este hombre tenía, que porque no podía caminar, no era cuestión de un accidente, o no era cuestión de un nacimiento así, o no era cuestión de que él se arrojó de algún lugar y se le quebraron los pies. Yo puedo entender, basado en la palabra de Dios, que la enfermedad que este hombre tenía iba directamente conectado con el pecado. El Jesús le recalca eso y le dice: mira, ya eres sano, pero no peques más, para que no te venga una cosa peor. Yo puedo entender que la mayoría de las veces que el Señor sanaba a una persona era porque había un tipo de pecado en él. Si tú miras en aquel entonces, cuando estos amigos llevaron a aquel paralítico en el que los bajaron por el techo, la palabra de Dios nos enseña que cuando lo primero que hace el Señor, antes de sanarlo, le dice: tus pecados te son perdonados. A lo mejor lo que está deteniendo tu sanidad, tu sanación o tu restauración puede ser un pecado oculto. Puede ser algo que está ligado exactamente con algún tipo de pecado. Y yo me daba cuenta en esto porque yo me decía cómo el Señor le dice: mira, eres sano, pero no peques más. Lo que te puede dar a entender entonces es que Jesús le estaba diciendo: porque el pecado te tenía así, si vuelves a Él, vas a terminar peor. Hay veces que el Señor no te ha sanado porque hay algún tipo de pecado en ti. Por eso el día de hoy quiero que usted sea limpio con Dios y le diga la verdad y se confiese, haga cuentas con el Señor. Y le diga: Señor, si esto es lo que está deteniendo mi sanidad, si esto es lo que está deteniendo que yo sea limpio, libre de esto, te lo entrego. Perdóname, ayúdame, límpiame de este pecado. Esta sanidad estaba directamente relacionada con el pecado. La sanidad del hombre que lo bajaron por el techo estaba directamente con el pecado. La mujer hallada en adulterio. La mujer hallada en adulterio, la palabra de Dios dice que cuando la traen a Jesús, que vienen a acusarla, a apedrearla, dice la palabra de Dios que Él le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Hay situaciones en nuestra vida que tal vez no se han removido ni quitado porque todavía hay algún tipo de pecado en nosotros. Tenemos que analizar nuestra vida y decirle a Dios: ¿qué puerta es la que estoy abriendo? ¿Qué puerta es la que todavía no cierro? ¿Qué puerta todavía me está afectando para que mi sanidad, para que mi restauración, para que vuelva yo a encenderme en el fuego del Espíritu Santo? ¿Qué puerta todavía tengo que dejar o cerrar? Algo tiene que haber. Tenemos que ser limpios delante de Dios.
Puede ser que ahí esté la clave de nuestra sanidad o de nuestra restauración o de salir de alguna circunstancia en nuestras vidas. Puede ser que haya algo en nuestros corazones. Vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a estar a cuentas al Señor para que Él nos restaure, nos sane, para ser limpios. El día de hoy es para analizar y enfocarnos en Él, cambiar nuestra mirada, poner la mirada en Él, que es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Él necesitaba que el agua se agitara para poder ser sanos. Pero en Juan capítulo 7, versículo 38, la palabra de Dios nos dice: y es lo que quiero que te lleves el día de hoy para tu hogar, para tu casa, para ese lugar secreto donde estés junto con Él. Este hombre esperaba que llegara el ángel y que agitara el agua para ser sano. Este hombre esperaba un milagro, algo que sucediera interesante para ser sano. Pero la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 7, versículo 38: el que cree en mí, este es Jesús hablando, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Este hombre estaba esperando que el agua se agitara para sumergirse en ella. Cuando Dios lo que quiere es depositar en ti un río que fluye para vida eterna. Y hay veces que tú estás esperando que el agua se agite o que pase un servicio impresionante para que Dios te sane o te cure o que haya algo que se transforme en tu vida. Pero el Señor lo que te está diciendo ahora es que Él es el agua viva que va a fluir por ti. Él es el agua viva que va a fluir en ti. Él es el agua viva que va a ser agitada dentro de ti para que haya sanidad, para que haya manifestación del Espíritu y para ser usado para otras personas. No tienes que esperar el movimiento exterior. Dios dice: yo tengo el movimiento interior. Amén. Este hombre esperaba que el agua se agitara, ver que se agitaba el agua para ir y zambullirse en el agua. Y el Señor le dijo: yo vengo a depositar el agua por dentro. El agua que va a sanar tu vida no es el agua exterior. El agua que va a restaurar tu forma de pensar no es el agua exterior, es el agua interior que va a correr por ti. Él es. Y todo aquel que cree en mí, dice, como dice la Escritura, dentro de él correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No necesitas esperar 3 años y medio para que suceda tu milagro. No necesitas esperar de vez en vez cuando el ángel descienda. Tu milagro puede ser hoy. Tu restauración puede ser hoy. Tu volver a empezar puede ser hoy. Él es el agua viva que necesitamos. Él es. Amén. Gloria sea al Señor. Yo sé que a alguien está hablando el Señor en esta mañana, porque a mí me habló bastante. Él es el agua viva que ocupamos. Será interesante porque bautizarse es importante. Pero como dijo el hermano aquí, el bautizo del Espíritu Santo es más. Porque ese fluye por dentro. Ríos de agua viva. Gloria sea al Señor.